11:20 de la mañana y nos metemos nuevamente con la actualidad. Le doy la bienvenida a Paloma Bodas. Ella es médica residente del Hospital Garrahan y tuvo la amabilidad de atendernos. Paloma, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por hacer eco de nuestro reclamo. No, por favor, gracias a vos por tomarte estos minutitos. En principio, bueno, sabemos que en un ratito van a dar una conferencia de prensa, pero me gustaría que me cuentes cómo viviste vos, ¿no? La jornada de ayer, impresionante el nivel de apoyo, de adhesión, de conversación pública que está teniendo actualmente la situación del hospital. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cuál es la conclusión que sacás de esa jornada puntual? No, la verdad que sí, fue la verdad muy emocionante ver el apoyo y la convocatoria social que tenemos desde gran parte del arco político, entender que es un reclamo que es para todos, que es entender que es para la salud pública y que en el fondo lo que pasa en la salud pública puede interpelar a cualquiera de la sociedad, ya sea en el sector que se atiende en el sector que se atienda. Fue hasta emotivo, arrancamos incluso cantando el himno porque eso es lo que nos sentimos argentinos y que queremos defender lo que es nuestro. Uh-huh. Sabés que hace un ratito, y estaba viendo acá algunas declaraciones, habló la viceministra de Salud en Radio Mitre y dijo que ellos están dispuestos a sentarse a conversar para intentar encontrar alguna solución, pero que necesitan que ustedes no hagan ningún tipo de medida de fuerza para que ellos se puedan sentar a conversar con ustedes, que esa es la condición que pone el gobierno nacional. ¿Cuál es en principio, qué te parece esto que propone la viceministra de Salud? ¿Y cuál es la relación que ustedes están teniendo hoy con el gobierno? Si es que hay algún tipo de relación que pareciera ir a algún lado. Muy bien, Carla. Por un lado, nuestro reclamo viene de larga data. Nosotros pedimos sentarnos a dialogar ya hace mucho tiempo. La última vez que se nos prometió un aumento del 28%, incluso con un papel firmado, el ministro lo dio para atrás el día siguiente. Y desde entonces nuestro reclamo persiste con múltiples intentos de diálogo en el medio. Nosotros queremos dialogar, pero entendemos que necesitamos de esta medida incluso para poder sentarnos. Y esto va a ser también, los invitamos a escuchar la conferencia de prensa porque también es un poco lo que tenemos para responder con todo lo que sucedió ayer. Uh-huh. Estábamos viendo bastantes intentos, bueno, una operación muy clara, ¿no? De parte del gobierno nacional, medio que queriendo enfrentar trabajadores, ¿no? De decir que hay trabajadores que básicamente le roban el sueldo a los médicos, ¿no? Porque si se le paga a los administrativos, es por eso que no se le paga a los médicos. Habló ayer Guillermo Franco, jefe de gabinete, y dijo que si quieren aumentarle los sueldos a los médicos, a los residentes, lo que tienen que hacer es recortar personal. ¿Qué te parece esta actitud del gobierno? ¿Sobran trabajadores en el Hospital Garrahan, como dice el gobierno? Mira, Carla, yo creo que en realidad el tema central de la discusión de los residentes es entender que las partidas presupuestarias son diferentes. Lo que pase con el personal de planta o contratado del hospital va como por un carril separado de lo que pasa con nosotros los residentes. A nosotros nos paga el ministerio, con una partida presupuestaria del ministerio, que no es la misma del hospital. Por ende, la cantidad de trabajadores que haya o no haya en el hospital, si bien no es importante para el trabajo de todos los días, no debería afectar a nuestro sueldo, porque la plata no sale del mismo lado. Ah, claro. Mirá qué bueno esto que planteas, porque no lo teníamos nosotros en claro. O sea, la plata que viene, el presupuesto que viene a pagar los sueldos de los residentes, nada tiene que ver con el presupuesto que ya tiene el Hospital Garrahan. Es una partida completamente diferente. Exactamente, porque nuestro empleador es diferente. Para la gente que es empleada del hospital, le paga el hospital, y a nosotros nos paga el ministerio. Nosotros estamos en la misma condición que el resto de los hospitales nacionales. Claro. Por ende, un residente de pediatría del Hospital Posadas le paga a la misma persona que a nosotros. Claro. ¿Sí? Y en el caso es por eso que cuando entramos en esta discusión de si administrativo sí o no, o si la cantidad de gente del hospital, o cualquier discusión que tenga que ver con la plata que sale directamente del hospital, en realidad estamos corriendo el foco de la discusión. Claro. Que entendemos que la otra también es una discusión necesaria porque todos los médicos y personal no médico del hospital, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos, digamos, que todo el conjunto de trabajadores del equipo de salud del hospital necesita una condición salarial diferente a la que estamos teniendo ahora.
no hace a la misma discusión que estamos teniendo en este momento nosotros. Para que se termine de entender, Paloma, hola, Gaby te saluda. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Son discusiones paralelas, van por el mismo carril, pero son diferentes andariveles. Una cosa es lo que está pasando con las y los residentes, que lo que vos estás planteando muy patente es que a ustedes les paga el gobierno nacional, o sea, el Ministerio de Salud. Al Garraham, al resto, digamos, ahí es donde aparece el 80% que corresponde a Nación y el 20% a la Ciudad de Buenos Aires. Esto es así, estamos entendiendo bien, ¿no? Exactamente, son presupuestos distintos, tenemos empleadores diferentes. Perfecto. Y ahora yo te pregunto, Paloma, ¿residente de qué año sos? Yo soy residente de cuarto. De cuarto, o sea, ya es el último año, ¿no? Exactamente, en 3 meses terminaría la residencia en clínica pediátrica. Hay algo que me parece que está dando vueltas, yo no sé si ustedes lo perciben, y me parece que es un poco también la retórica que quiere implantar el gobierno, que es que ustedes no son médicos. ¿Podés contar un poco cómo es la dinámica? Vos ingresaste a estudiar a la Facultad de Medicina, ¿cuántos años hiciste? ¿Y qué es específicamente ser una residente o un residente? Bueno, mira, yo particularmente estudié en la Universidad de Buenos Aires. Eso hizo que tenga 1 año de CBC, de ciclo básico, 6 años de carrera, casi 1 año de internado que realicé en contexto de pandemia. Con esto conseguí el título universitario, saqué la matrícula nacional y concursé en el concurso único, valga la redundancia, que es un concurso público de donde se genera una orden de mérito según los resultados y el promedio de la carrera, y ahí recién uno logra elegir o no, digamos, según en qué puesto uno quede de esa orden de mérito, en qué hospital estudiar. El Hospital Garrahan siempre fue mi prioridad, yo siempre quise formarme acá, y ahí, una vez que están, digamos, esos resultados, que todos los postulantes ponen sus opciones, se ingresa a determinada residencia. Siendo médicos, los residentes somos, si bien personal en formación para una especialidad, ya somos médicos. Y durante 4 años vamos teniendo formación, digamos, creciente, vamos avanzando año a año, teniendo responsabilidades también progresivas sobre lo que estamos haciendo, siempre bajo supervisión de personal de planta, porque esa es la gracia de la residencia. Claro. Yo trabajo durante 4 años bajo supervisión para el día de mañana poder ser no solo pediatra, sino formadora de futuros residentes. Es interesante eso, o sea, ustedes lo que hacen es una especialización, o sea, son todos médicos, esto digo, parece una verdad de perogrullo, pero me parece que hay cosas que hay que aclararlas, porque si no entramos en esta lógica de confusión a la que nos quiere meter este gobierno. Son médicos que eligen especializarse, en este caso en pediatría. Por supuesto, entiendo que, me lo dirás vos, el hospital, digamos, más renombrado, si se quiere, para esta especialización debe ser el Garraham, imagino, junto con algún otro. ¿Esto es así? Exactamente, el Garraham tiene prestigio tanto nacional como internacional, es muy importante en toda Latinoamérica. Hay otros hospitales pediátricos muy buenos, sobre todo en el AMBA, eso es algo que hay que remarcar, no es que somos el único, pero sí somos, digamos, me hago parte de la institución, pero la institución en sí es, digamos, de primer nivel en atención, tanto de enfermedades oncológicas, trasplantados, enfermedades poco frecuentes, y es verdad que es muy difícil manejar este tipo de patologías fuera del hospital. Claro. No quiere decir que en otras partes no se atiendan, sino que el caudal de pacientes que tenemos con estas condiciones es enorme y muy distinto al que se atiende en el resto del país. ¿Y qué tipo, digamos, cuando hablamos de la diferencia por ahí que hay en el Garraham con otros hospitales, incluso otros hospitales pediátricos, qué es lo que se ve en el Garraham particularmente cuando hablamos de enfermedades, sobre todo enfermedades oncológicas, enfermedades raras? Imagino que para eso debe haber muchas especializaciones, o sea, y mucha cabeza y mucho estudio, ¿no? Para que finalmente esto dé resultados en sus pacientes chiquitos, digamos, que son chicos. Exactamente, digamos, el camino del aprendizaje no termina en la residencia. Creo que es como de saber popular que los médicos estudiamos toda la vida. Claro. Pero además en actividades académicas, digamos, formativas y formales, después de
de una residencia, uno puede elegir seguirse formando en otra residencia posbásica, que en general son un poco más cortas, o hacer algún tipo de beca, que también es una actividad remunerada, donde se siguen formando médicos que ya son especialistas para subespecializarse en diferentes áreas. ¿Y qué pasa si no existieran, o sea, si se fueran en este momento todos los residentes? Digamos, ¿cómo se sostiene? Me interesa que nos cuentes más o menos cómo es la dinámica y en qué se apoya el hospital con los residentes ahí, y qué pasaría en todo caso si masivamente se fueran todos los residentes. Mira, los residentes trabajamos junto a un gran equipo de salud, no es que trabajamos solo, porque justamente la actividad es supervisada, pero somos, por ejemplo, la primera cara que ve el paciente cuando llega al hospital y ingresa por la guardia externa. Somos los que quedamos, no como único profesional a cargo, pero también la cara visible de quién está de guardia en cada sala de internación. Y si bien tiene que haber más gente respaldándonos a nosotros, muchas veces la proporción puede llegar a ser difícil. Digamos, somos muchos residentes, hay casi 2 residentes por sala de internación a la noche sosteniendo a los pacientes, y es un número difícil de reemplazar. Y yo creo que más allá de la renuncia de residentes en el ahora, en qué es lo que le pasa al hospital cuando nosotros no estamos, es qué pasa hacia el futuro cuando no haya pediatras formados. Digamos, cuando estos 65 profesionales o más por año que forma el Garrahan como pediatra, como neonatólogo, como intensivistas e incluso en otras disciplinas, no estén. Porque hoy somos residentes, pero el día de mañana somos el pediatra que puede atender a su hijo, el intensivista que ojalá nunca lo tenga que atender, o el neonatólogo que lo recibe el día que nace. Está pasando eso, Paloma, ¿no? Leía los otros días un informe que hablaba de que cada vez se están formando menos pediatras. ¿Esto es así? ¿Está pasando? ¿Ustedes lo pueden confirmar esto? Mira, esto es como una tendencia mundial a la subespecialización, pero creo que es hay como un fenómeno mundial respecto a la pediatría en particular, y en Argentina también, porque es una actividad que sobre todo en el sector privado, en relación a otras especialidades, por ahí el ingreso es menor. Nosotros hoy, con la cantidad de cupos que tenemos en la residencia, no vemos que entre menos gente a esta residencia puntual en este momento. Ahora, si la caída del salario sigue siendo tan importante, es posible que lo veamos, es posible que seamos menos elegidos en esta orden de mérito que yo les contaba antes, y eso implique que entren los puestos más bajos a un hospital que requiere de, digamos, también mucha demanda académica, ¿sí? Y el día de mañana puede ser que queden puestos libres, y eso sigue implicando que cada vez haya menos pediatras formados en lugares de excelencia. Claro. Yo, por último, por mi parte, te pregunto, hemos conocido a lo largo de estas últimas horas historias personales, incluso de médicas y médicos residentes, en relación, digamos, justamente a esta dinámica que se genera entre pacientes, familiares y residentes en particular. ¿Querés contarnos, si es que tuvieras, y si querés, por supuesto, algo de lo que te haya pasado en todos estos años ahí dentro del Garrahan, y si es que además pudieras elegir algo que contar, porque me imagino que debes tener una historia muy larga. Sí, la verdad que cuando uno agarra el abanico de pacientes hay muchos que a uno le llegan al corazón. Yo puntualmente, cuando estaba en primer año de la residencia, en la segunda sala de internación en la que roté, llegó una paciente que venía de la terapia intensiva que había sido atropellada por un tren, que había sobrevivido de casualidad en circunstancias que al principio fueron poco claras, que después se fueron esclareciendo, pero que se tenía que reconocer con un montón de falencias físicas en ese momento, incluso con una reconstrucción facial, que había perdido un ojito, la mitad de la boca, muchas dificultades para mover los miembros, incluso estaba toda enyesada, y generamos un vínculo, y entre las cosas que le pasaban es que no se podía poner ropa. Entonces teníamos una nena de 5 años que no le podíamos poner una remera porque no le entraba, no le podíamos poner un pantalón porque tenía todo el cuerpo enyesado, que no podía comer, una nena que toda la vida fue sana, no podía comer por boca porque no podía abrirla, y que todavía no sabía que no podía ver con
con sus 2 ojos, que solamente podía ver con uno y todavía no sabía qué le había pasado. Yo con ella entablé, con ella y la familia, porque fundamentalmente nosotros trabajamos con familias, no solo con los pacientes, un vínculo hermoso hizo que pueda convocar a toda mi familia para poder armarle remeras adaptadas y poder vestirla y que se deje de sentir tan desprotegida en un contexto tan hostil. Y eso hizo que se anime su familia a hacer lo mismo, entonces empezó a estar vestida y empezamos a jugar y a pintar y empezar a poder usar su mano, que no era su mano hábil, y después poder contarle un poco qué era lo que, junto a un gran equipo de salud mental, empezar a contarle un poco qué era lo que le había pasado, que vuelva a comer despacio, que se pueda reconocer en el espejo. Y fue un trabajo enorme y muy difícil, y de muchas madrugadas de llanto y ataques de angustia y de acompañar y poner el cuerpo. Y es el día de hoy que ella va al colegio y va a ir a curar la bandera a Rosario y hizo un trabajo enorme de rehabilitación que pudimos ir viendo todo el proceso, que fue maravilloso. Y hoy es una nena que puede decirnos que quiere que la quieran como es y con todo lo que le pasó, y que no quiere disimular nada con otras cosas, y que le está yendo bien en el cole y que tiene amigos, y la madre me manda fotos y mensajes y podemos compartir momentos. Y la verdad que eso es increíble. Es impresionante, además vos seguís teniendo vínculo con ella. ¿Cómo se llama el nombre de pila de ella? Le decimos Bian. Bian, con Bian y con su familia, o sea, en el día de hoy vos seguís teniendo contacto con ellas. Imagino que vos, Paloma, para esa familia, como otros tantos profesionales del Garrahan, deben haber sido muy importantes y siguen siendo muy importantes. Exacto, sí, la verdad que sí. Por suerte todavía podemos acompañar, pero necesitamos seguir convocando, claro, para que nos acompañen como sociedad y seguir acompañando a las familias. Bueno, gracias por lo que hacen, Paloma. Sí. Muchas gracias, impresionante. El laburo importantísimo, no solo desde el lugar médico, de la medicina, de la ciencia, de la salud, sino de la contención, del apoyo. Claramente es todo un proceso, es algo muy integral que ojalá en algún momento los que lo tienen que ver lo vean y hagan algo para que puedan estar mejor y que haya muchas más personas como vos ahí ayudando a todos los pibes. Te agradecemos mucho y en un ratito nos sumamos también a la conferencia de prensa que van a estar dando. Te los agradecemos mucho, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Paloma Bodas, ella es médica residente del Hospital Garrahan. Ahora a las 12 del mediodía van a dar una conferencia de prensa donde vamos a ver con mayor detalle cuáles son los pasos a seguir y cuál es la respuesta, ¿no?, que se le da al gobierno nacional, que sale a operar de esta manera, que sale a plantear que sobran trabajadores administrativos y que por eso no hay plata para pagarle a los residentes. Completamente falso, lo acaba de explicar. Son dos discusiones diferentes, son dos presupuestos diferentes, nada tiene que ver una cosa con la otra. Y bueno, esta propuesta, si se le puede llamar así, que está haciendo la viceministra de Salud, que lo hizo a través de un medio de comunicación hoy temprano, que es, bueno, ustedes no hagan ninguna medida de fuerza por 48 horas y ahí nosotros nos sentamos a dialogar a ver si podemos llegar a alguna solución. En un ratito los trabajadores van a responder y vamos a ver cómo continúa este conflicto, que como nos decía Paloma, tiene mucho tiempo, ¿sí? No es que empezó esta semana, tiene mucho tiempo, vienen dialogando ya hace rato, les prometieron soluciones que después nunca llegaron y por eso estamos en la situación que estamos. 22 minutos, ya nos están separando las 12 del mediodía.